Buenos días, muy buenos días, damas y caballeros. Hoy es martes 5 de noviembre, del diciembre del 2023. Milicen, es de diciembre. De diciembre, no juegue con ese mes, Adalberto. Así es, este es el mes del doble sueldo y esta es la semana del doble sueldo. Bueno, ayer comenzaron ya a pagar. Sí. Instituciones públicas, jubilados, tú sabes, y militares son los primeros. Sí. Y de siguen hoy, mañana, sí. pasado, Así el lunes. Toda la semana vamos a estar viendo esto. Y como consecuencia del aumento de la circulación de dinero en las calles, también se activa el comercio. Sí. A todos los niveles, Milicen. Lo que es una buena noticia, porque es un año que en términos económicos y sobre todo en términos macroeconómicos ha sido retador. Sí, así es. De modo que vamos a ver si diciembre despega, Adalberto. Así es. La economía sigue sustentándose en esas divisas que mandan los compatriotas las que están fuera. Sí. Las remesas, Milicen, el dinero, dólares, euros, lo que mandan para acá, para la República Dominicana. Una bendición. Mire, si hay una noticia que ha acaparado la atención de los medios de comunicación y sobre todo de las redes sociales, tiene que ver con un empresario norteamericano, colombiano, dominicano, cubano. Yo no sé cuántas nacionalidades tendrá este caballero. No tiene la nacionalidad dominicana. No, tiene un pasaporte dominicano. Pero vivió aquí y consiguió un pasaporte dominicano, no sabemos cómo. Sí. De qué manera. Se trata de Manuel Roche. Manuel Roche, una figura con muy buenas relaciones en la República Dominicana a todos los niveles. Él fue el presidente de la Barri, acá, pero trabajó durante 3 años como en la Embajada de los Estados Unidos, como jefe de ahí, y formaba parte de los organismos de seguridad de los Estados Unidos, y ahora Estados Unidos dice que también era agente cubano. Sí. Y por eso está preso en Miami. Detenido por el FBI. Detenido por el FBI y lo van a procesar. Sí. Aquí él tenía excelentes relaciones con muchos ejecutivos de medios, periodistas. Así es. Los invitaba a almorzar, a cenar. Mantenía unas buenas relaciones. Además de lo de Barri, ¿ustedes se recuerdan el lío este que se armó durante el COVID ¿cómo se llama? Con la materia prima que usan las plantas termoeléctricas, que es el carbón. La importación de trabajo, los precios. Bueno, pues él estaba también involucrado en eso porque él era suplidor. Una de las empresas que le asesoraba eran suplidores de carbón para la República Dominicana. De manera que ahí tenemos un lío grueso. A las autoridades le correspondería aclarar esto del pasaporte. Deben hacerlo. Porque dice que él usa el pasaporte dominicano para ir a Cuba. Y quién sabe para cuántas otras cosas. Exacto. Un poco turbias, ¿verdad? Sí, pero es un fallo de seguridad importante. Eso es lo que se ve de manera preliminar. Hay que ver, como tú dices, las vías. Pero a una no le sorprende porque ya hemos tenido varios escándalos que implican que personas de otras nacionalidades obtengan de una manera bastante rápida, expedita y cuestionable, a que tengan acceso a documentos dominicanos, ya sea pasaportes o ya sea cédulas. Y en el caso del pasaporte, que en estos días pues hemos tenido muchísima controversia por una serie de problemas que se daban para la renovación y para también la expedición por primera vez, el tema de la seguridad, y tú recuerdas que aquí tuvimos al embajador dominicano en España, a Juan Bolívar Díaz, que nos decía que uno de los elementos por los que todavía República Dominicana no puede formar parte, por ejemplo, del visado Schengen, que es un visado que facilita que se pueda entrar a varios países de la Unión Europea con una sola visa, es justamente la vulnerabilidad del pasaporte dominicano, las fallas de seguridad. Entonces yo creo que en ese sentido, como tú muy bien señalas, hay que ver qué dicen las autoridades sobre esto. Bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, pero si él engañaba a los organismos de seguridad de los Estados Unidos. Oye, dicen que lo haga aquí, eso no es nada. Uno de los presuntos espías que ha logrado operar por más años, 25 años, Alberto, tenía ese señor. Sin que nadie lo descubriera. Sin que nadie lo descubriera. Fue apenas el año pasado que entonces ya comenzaron a sospechar de él y le tendieron una emboscada y pues ahí lograron detectarlo. Sí, porque lo detectaron porque le mandaron un agente encubierto. Exacto, un agente encubierto que se hizo pasar por personal diplomático de Cuba y ahí él hizo varias confesiones.
Así es, damas y caballeros, ese es uno de los temas que tenemos ahí. Ayer el presidente Luis Abinader participó en su acostumbrada ya rueda de prensa de los lunes. Porque lo hizo desde San Pedro de Macorís. Lo hizo desde San Pedro de Macorís. Novedoso ahí. Novedoso ahí, Sí. así es. Y nada, ahí habló largo y tendido de varios temas. Uno de ellos fue el dominico haitiano. A propósito del incidente que se produjo el fin de semana, Sí. en el que agentes policiales de Haití cruzaron la frontera dominicana y nada, esto ha creado un mayúsculo escándalo. El presidente dijo que va a ser duro con eso y que fue una provocación, un acto de provocación. Puso a hablar al jefe del ejército. El presidente sabía lo que venía y llevó al jefe del ejército. Él sabía que esa pregunta no se quedaba. Que no se quedaba Sí. y se preparó para responderla. Y el jefe del ejército dijo, eso fue un ratito y nada, todo en 5 minutos quedó normalizado. Fue rápido, todo, pero parece que sí, que se pasaron de contento los policías haitianos. No, claro, de Y eso se no hay duda. metieron aquí. Y es verdad, una provocación. Sí, totalmente. Sobre todo porque el gobierno haitiano sabe perfectamente cómo está la situación aquí en República Dominicana y cuál es la actitud de los dominicanos frente a ese conflicto. Claro, ¿no? Que implica una violación a la soberanía de un Estado, el tú incursionar en un territorio. A mí me pareció que ayer, por lo menos lo que comentaba el presidente, que era que Cancillería iba a redactar una nota de protesta, es lo correcto, o sea, algo que hay que hacerlo en términos diplomáticos, amén de que ya lo decíamos ayer mismo, se habían reforzado la seguridad. También me preguntó dónde estaban los oficiales dominicanos cuando penetraron los haitianos, porque parte de lo que se nos ha vendido a Alberto Gullón a la idea Está sellada la de que esa frontera. frontera está sellada, que Sí. tenemos drones, que hay un amplio operativo de vigilancia. Y sin embargo, mira cómo tuvo lugar esto. Una Que pregunta que yo la me hago. frontera dominico-haitiana es muy larga, lo hemos dicho siempre. Y más allá de estos mercados grandes, conocidos, por una parte importante de los dominicanos, existe una red de pequeños mercados, puestos donde se comercializan productos de aquí para allá y de allá para acá, que es muy difícil controlarlo, muy difícil. Pero es más sorprendente porque tenemos un muro que está avanzado y ya se inauguró una parte del muro del otro lado, de este lado. Yo no sé qué ha pasado porque la verdad es que los plazos que había dado el gobierno para inaugurar ese muro Se han vencido todos. se vencieron compañeros. y tampoco sabemos si el muro va a realmente contener esos procesos migratorios que se dan entre Que no de son aquí para acá. solamente los procesos migratorios de lado y lado. Por ejemplo, Ujú. parte también de lo que hemos visto, denuncia de Y que no solo es el comercio. exactamente, de que sigue habiendo tanto entrada de mercancía como de personas de manera irregular y que se sigue cobrando. Entonces, de hecho, parte de la queja de los comerciantes haitianos es que justamente la policía haitiana, dije, ellos dejan entrar alguna mercancía, cobran peaje por eso, pero la dejan entrar. Y la misma queja también la ha habido del lado dominicano en su momento. Entonces, por eso decíamos, no es solamente un tema de infraestructura, hay una cultura de corrupción en la frontera que hay que desmontar. Pero para el gobierno haitiano, esta no debería ser una prioridad. Esto de impedir que los mercados funcionen. Ese es un tema que hay que resolverlo a largo plazo. Sí. Pero la prioridad para Haití debería ser la seguridad interna y la pobreza interna y la crisis económica La interna que economía, tiene la ese país. economía, claro. Esa debería ser la prioridad. Y fíjense cómo este tema del canal y de la frontera ha distraído la atención del mundo. Sí. Ya no se está hablando de la Fuerza de Seguridad No, Internacional. ese tema no está en Secretaría. agenda, Entonces, compañero. no le beneficia No, solo al no. gobierno que sigue en el poder ahí, Sí, que sigue en el poder, por un gobierno ilegítimo, totalmente ilegítimo porque no fue electo por el voto popular, sino que llegó al poder después de acuerdos entre las cúpulas haitianas, tras el asesinato de quien sí había sido electo sí. democráticamente en Haití. Esa es la realidad que nosotros tenemos. Millicent, por otra parte, sigue debatiéndose en la opinión pública la encuesta que ha auspiciado y que publica el Diario Libre, valga la redundancia, periódico Diario Libre, sobre las preferencias electorales de los dominicanos. Ayer hubo una primera entrega
en la que se establecía que el presidente Luis Abinader tenía 49% del favor del electorado, le faltaba un puntito para irse en primera vuelta, y que el más cercano contrincante, Leonel Fernández, estaba a una distancia de 20 puntos del presidente Abinader. Y ni hablar de Abel Martínez, que todas las encuestas indican que él se ha estancado por abajo, y retrocede en vez de estar aumentando. Una situación muy difícil para el Partido de la Liberación Dominicana, que aspira ahora a mantener la representación congresional y municipal que tiene, pero también que habla de ganar las elecciones. Sí. Bien difícil, pero la encuesta publica hoy o los posibles escenarios que se darían en una segunda vuelta. Sí. Y según ella, Abinader ganaría en cualquier circunstancia, en cualquiera de los escenarios. Es decir, si la oposición se une alrededor de Leonel Fernández, pierde. Y pierde con 10 puntos casi de diferencia. Sí. Y si se une con Abel Martínez, le pasaría lo mismo. Serían como 13 puntos de diferencia. De manera que Luis Abinader se está riendo con la muela de atrás. Mira ahí los resultados, 56-40, ahí están viendo ustedes la imagen de la encuesta. Eso es Abinader 15, versus Fernández, exactamente. Sí. Y en caso de Abel Martínez, pues entonces Abinader 55 y Abel un 39%. Sí, que es lo mismo, es la misma diferencia. Exactamente la misma diferencia. Bueno, pero que aún así tienen que definir cosas. Yo no entiendo por qué no anuncian ese acuerdo, porque ya lo tienen, un acuerdo entre la Alianza País y el Partido Revolucionario Moderno para llevar como candidato a la senaduría del Distrito Nacional a Guillermo Moreno. Ya tienen que anunciarlo, hay un acuerdo, hay un pacto político que en el caso municipal ya sí se comenzó a revelar. Sí. Mariana Moreno, una prestigiosa doctora de Santiago, fue inscrita como candidata a la vicealcaldía de Santiago. Sí. Y ella es hermana de Guillermo Moreno, claro, dirigente en esa localidad de Alianza País, y va como candidata a la alcaldía. Lo que quiere decir que ese pacto existe, sí, entre Guillermo Moreno. Y me parece que para la Alianza País es correcto. Esa es una mujer honesta, capacitada, muy respetada en Santiago y conocida en el país. Fue decana de medicina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago, de manera que Mariana Moreno es una excelente candidata. Y Guillermo Moreno es uno de los hombres más honestos que tiene este país y lo ha demostrado. En la práctica. Y él pasó por la administración pública. Claro. Pero además, si hay un discurso anticorrupción que aquí en la República Dominicana en parte se le debe también a Guillermo Moreno, que no esperó que el gobierno de Leonel Fernández y de Danilo Medina cayeran para él incoar procesos anticorrupción. De manera que salgan ya con él. Es verdad que su partido es pequeño, pero algo tienen que aportar. Bueno, lo que revela la encuesta de ayer, que yo insisto, en que a mí me sorprende porque es una de las primeras que realmente señala que no hay de entrada al día de hoy un escenario de primera vuelta. Al día de hoy no es así. Adalberto. Al día de ayer. Al día de ayer. Al día de ayer. Sí, porque cambia la preferencia, claro, de la gente cambia. Sí, es volátil, pero eso demuestra que sí, que Abinader, cada voto cuenta y que a Abinader le conviene. Y eso es interesante porque tú sabes que dentro del PRM había sectores que no entendían por qué Luis insistía en firmar ese pacto con Guillermo Moreno, porque es una voluntad justamente del presidente Luis Abinader. Y bueno, pues esto lo demuestra. El hecho de que el oficialismo tiene que tener cuidado con un exceso de triunfalismo. Un exceso de triunfalismo de Alberto Grulló que le llevó a rechazar algunas alianzas. Por ejemplo, en el caso de Opción Democrática, en un momento Minuto Tavares Mirabal intentó, claro que sí. Está muy lejos, pero recuerda que aquí lo dijo José Horacio Rodríguez, que estamos negociando con todo. Pero vino y dijo aquí en este programa que no le interesaba pactar con el gobierno. Bueno, después. Que era enemigo del gobierno. Sí, pero tú sabes por qué no le interesó. Porque lo que el gobierno le ofertó era muy poco para lo que Opción Democrática estaba rechazando. Pero a lo que voy es el tema del exceso del triunfalismo que se demuestra aquí
que realmente tiene que revisarse. El otro elemento también es que definitivamente Leonel Fernández sería la mejor apuesta para la oposición, y eso también le da la razón a quienes, inclusive dentro del mismo PLD, que no era una posición mayoritaria inicialmente, fueron los candidatos prácticamente de Alberto que le impusieron esa alianza Rescate RD. ¿Al PLD? A algunos cuadros. Por ejemplo, Charlie Mariotti, lo dijo aquí en Uno Más Uno, Sí. no era partidario de esa alianza. Danilo Medina, presidente, no era partidario de esa alianza. Y el candidato presidencial ni tampoco. ni hablar. De Así modo que ahí está. Ahí está la situación. A Leonel le perjudica la alta tasa de rechazo que tiene. Sí. Porque hay gente que dice que ni matado vota por Leonel. Y es la más alta tasa de rechazo. Sobre todo la entrega de hoy de la encuesta de Diario Libre y Greenberg señala un poco el posicionamiento electoral en términos socioeconómicos. Y en el caso de Leonel Fernández, como tú dices, en los sectores de clase media y clase alta el rechazo es mayor. En los sectores populares pasa lo contrario. El gobierno tiene mayor rechazo, pero en el sector de clase media y alta, entonces ahí le va a mejorar al gobierno. Así es, esa es una situación rarísima. Sí. Fíjense que la base de sustentación que tenía Leonel Fernández cuando se llegó al poder, por uno de esos accidentes de la historia, ¿verdad? Llegó al poder porque la gente en ese momento votó por el anti-peñagomismo, ¿verdad? Básicamente eso, y hubo una alianza ahí que ya todos ustedes conocen entre el Partido Reformista, que lo dirigía en el entonces el doctor Joaquín Balaguer, y el Partido de la Liberación Dominicana, que había sido contrincante de ese partido. Bueno, llegó al poder y los sectores que auparon a Leonel Fernández tenían que ver con la intelectualidad dominicana y con sectores de clase media fundamentalmente. Y luego se le suma estos sectores que venían del Partido Reformista y que eran muy conservadores. Fíjate, tú te recuerdas que Bicho Castillo, por ejemplo, fue uno de los promotores de ese gobierno, de esa alianza, y estuvo en el gobierno durante muchísimo tiempo. Ahora esos sectores de la muy ultraconservadores no están entusiasmados con la vuelta al poder de Leonel Fernández, y los sectores de clase media se sintieron engañados, como que esperaban más de Leonel Fernández en favor de cambios estructurales en la sociedad dominicana, los cuales no se produjeron. Aquí se produjo un proceso de reforma que no fue de autoría del gobierno de Leonel Fernández, sino de organismos internacionales, y que no necesariamente estaban acorde con la necesidad de este país. No, ni que eran exclusivos de nuestro contexto, no, son copy-paste, son recetas. Sí, así es. Mira, por último, sobre la encuesta, el énfasis en lo económico. Tú recuerdas que tú decías, ahora el tiempo te dio la razón, que era una táctica errada de la oposición centrar el ataque al gobierno en el tema económico, porque tú decías, eso es un momento coyuntural que va a cambiar. Claro. Cuando uno analiza también los buenos números del presidente en términos generales, que es un 65% la favorabilidad del gobierno, el tema económico es uno de los temas a Alberto que le está sumando. Pero hay otra cosa. Sí. La oposición se precipitó al decir que no inaugura, que nada más va a Picasso, y ahora anda el presidente inaugurando por todos los lados. Imagínate tú el próximo año, que ya es el año formalmente electoral, con una perspectiva económica de un crecimiento de 5.0 y el gobierno en la calle. Hay aquí un tema que seguro la oposición tiene que tener miedo. Una de las obras, tal vez la obra más costosa que está realizando el actual gobierno y que la inició él, tiene que ver con la extensión del metro hacia los Alcarrizos. Ya inauguraron, por supuesto, el teleférico y está operando con un sistema interesantísimo de transfer. La gente llega hacia la autopista Duarte, ahí mismo donde están construyendo el metro, y de ahí se montan en autobuses que fueron nuevos, comprados especialmente para esto, para ser distribuidos, llegar a la capital y desplazarse a la capital. Pero ahora el gobierno está haciendo, y está en su fase casi terminada, yo diría, dicen que tienen un 90% hecho, la extensión del tren, que va a movilizar a decenas de miles de pasajeros todos los días, desde los Alcarrizos que es uno de los sectores más poblados que tiene el Gran Santo Domingo, pero también más poblado del país. En los Alcarrizos vive más gente que en las 4 provincias fronterizas juntas. Dígalo duro. Entonces eso es mucha gente. Ese metro está
ya muy avanzado en su construcción. Y a eso le adicionan una serie de intervenciones viales para agilizar el tránsito en ese tramo de la autopista Duarte, que hoy tiene con el grito al cielo a la gente que vive desde el kilómetro 25 hasta de Villa Altagracia. Es que hacia un acá y que se desplaza. Horrible Increíble lo que pasa ahí. Sí, entonces están haciendo una marginal, además del metro, una calle marginal que va a permitir que por ahí se desplacen una gran parte de los vehículos que vienen, sobre todo esos pueblos pequeños. Y por otra parte el tema del 9. Ahí están agregándole 8 carriles, 4 carriles a la autopista. Fenomenal. Ahí. Entonces eso tendrá que agilizar. Claro, le faltan 2 puntos. Un punto. ¿Cuál? O el que van a hacer con Antonio Marte, que todavía no se va. Ah, sí. Pero ya los puentes lo hicieron, los puentes del kilómetro 9. Ay, y ahora en Navidad la gente está Conatra. gritando porque es difícil cruzar por ahí. No, que ahí, y para si tú entrar no a la estás capital igual. en carretera a las 6 de la mañana ya tú no logras salir a tiempo ahí. Y para entrar a la capital igual. Exacto. Entonces tendrán que desalojar del otro lado. Sí. Eh, Pero Antonio Marte es un aliado del gobierno. Ya sí, deberían dice que lo van a mandar para los acuerdo. Alcarrizos. Ah, bueno, ya ves. No, pero eso está decidido, porque imagínense, el Sí, puente claro, está, el te puente repito. está ya. Y aquí dijo el ministro que en febrero lo inauguraban. Sí, dijo que en febrero. Febrero lo inauguraban. Así es. Y el otro lo van a inaugurar antes del 16 de mayo. Ese discurso no lo pierde, dijo Abinader. Eso tú puedes estar seguro. Y eso, entonces la oposición falló en eso. Sí, falló. Porque es verdad que crea molestia cuando están construyendo una obra. Pero ahora cuando te la comienzan a inaugurar, Es lo a entregar, es lo contrario, miren, Claro. y ya lo están haciendo. Así es. Eso es. Danilo Medina hizo lo mismo. ¿No crean ustedes que esto No, es? no se está descubriendo No, la patilla. no, para nada. Para nada. Ay, Mírense, no están haciendo señas de porque se nos acabó el tiempo, pero yo quiero referirme al tema de la ambulancia. Tú viste que la obstruyó un conductor. Y él no se daba cuenta que la ambulancia llevan cámara ahora adelante. Sí. Y firman. Y que cualquier ciudadana que ve eso saca su celular y graba de manera inmediata. Pero el tema de esto, señoras y señores, tiene que servir para que nos demos cuenta que este tránsito no puede seguir. Mira Que lo la que- irresponsabilidad con que actúan muchos conductores hay que frenarla. Mira el video ahí. Que miren el video. Miren, él estaba aprovechando el espacio que le abrían otros Exacto. para él avanzar, pero yo lo veo cada rato, Mílice, Sí, sí. porque yo me desplazo mucho, incluyendo por la carretera del interior. Pero no es las ambulancias. Es que aquí copamos todo. Es que aquí en una avenida de 5 carriles, la gente lo cruza los 5, porque le da la gana, y para cualquiera. Y no pasa absolutamente nada. No hay cosa. Entonces usted encuentra a los policías debajo de un semáforo De un semáforo que está funcionando. que está además, funcionando y no perfectamente. están viendo lo que está pasando en esta irresponsabilidad con que la gente se desplaza de un carril a otro. Aquí no se le cede el paso a nadie, Ni siquiera una ambulancia. ahí ni lo están siquiera una viendo. ambulancia. Entonces esto tiene que parar. Alguna gente criticaron en redes sociales que hayan divulgado este video. ¿Y por qué? Óyeme, porque la gente cree que eso es sensacionalismo. No. Eso hay Qué bien que lo hayan exponerlo. divulgado, y no Claro, solo eso. claro. Yo quisiera saber el nombre de ese Sí. irresponsable porque vive en un sector de clase media alta. Sí, Fue ahí que incautaron el vehículo. el vehículo, claro. De manera que deberíamos conocer para que le dé vergüenza Por lo menos que tenga de entrada ya una sanción moral de la gente. del rechazo de la gente. Porque esto tiene que cambiar. Esto no puede seguir así, damas y caballeros. Pero ese cambio, y lo hemos discutido aquí, pasa porque haya consecuencias. Porque tú estás hablando ahí de los carros, pero y de los motoristas que se viven subiendo No, Mílice. en los elevados, que se entran en los túneles y no pasa nada. Tú me has Alberto oído a mí hablar. Grullón. Tú me has oído hablar de las autopistas. Sí, Que el carril izquierdo es para rebasar. O los carriles, porque a veces tienen 3, 4 carriles las autopistas. Izquierdo para rebasar. Yo vi ayer, a un camión de la basura transitando entre Villa Altagracia y Pedro Brán. un camión de la basura. Un camión de la basura por el carril izquierdo. Guau, Adalberto. O sea, pero usted ve Terrible. autobús, usted ve patana, usted ve a todo el mundo y carros que no pueden correr mucho porque no tienen fuerza, también andan por ese carril, Qué por esos desorden, qué carriles. desorden, Entonces, qué desorden. pero la policía no para a nadie por eso.
ni multa a nadie por eso. Pero qué bueno el ejemplo este de la ambulancia, de que está el vehículo incautado, le saldrá poca cosa, no sé, de multa o sanción, pero está siendo sancionado. Y divulguen ese video para que todo el mundo lo vea. Y divulguen la sanción para que le dé vergüenza. Y para que otros y otras se miren en esos espejos. Así es. Vamos a la pausa. Así es. Hoy con un invitado de lujo aquí en Menú Más Uno, nos referimos a Arismendi Díaz Santana, quien es especialista en el tema de seguridad social. Con él hay que conversar largo y tendido de Alberto Grillo. Sí, señora.